Bendiciones a todos ustedes, espero que se encuentren excelentemente bien, que el Eterno los haya bendecido durante esta semana que ha pasado, que se estén recargando de energía en este Shabbat. Shabbat inició ayer en la tarde, al caer la tarde inició Shabbat. Espero que estén siendo bendecidos por el Eterno, que sientan que su cuerpo se recarga de energía para los próximos 6 días seculares que van a iniciar al terminar Shabbat hoy por la tarde. Vamos a hablar sobre la Parashat Shemini. Parashat Shemini, vamos a dar los datos de la Parashat. Me gusta dar esos datos. Muchas veces me han dicho, ¿para qué tantos datos? ¿Para qué tantas cosas? Pero es como cultura general dentro del estudio de la Torah, ¿no? Es bueno saberlo, de qué trata la Parashat, de qué se compone la Parashat. Y vamos a hacer un comentario sobre sobre un tema de la parasha. La parasha que nos corresponde esta semana, o que nos correspondió estudiar esta semana, es Shemini. ¿Sí? Shemini significa octavo en hebreo. ¿Sí? Octavo es la traducción de Shemini. Y Shemini es la tercera palabra, pero es la primera palabra distintiva en la parasha. Es la que le da su nombre a la parasha. ¿Sí? Shemini es la 26ª porción semanal. Es la porción semanal número 26 en el ciclo anual del estudio y de la lectura de la Torah, pero es la tercera porción en el Sefer Vayikra, traducido como libro de Levítico. ¿Sí? Recuerden que se traduce, no es la traducción correcta, pero es la traducción que se le da como Bereshit, Génesis. ¿Sí? Bamidbar se le puso como números cuando es en el desierto. Bueno, continuemos. Parashá Shemini. Esta parashá nos habla de la consagración del Mishkan, la consagración que se hace del tabernáculo para posteriormente hacer los sacrificios y todos los servicios dentro del Mishkan, ¿sí? Por parte de los sacerdotes y de los levitas. También nos habla sobre la muerte de Nadab y Abiú, hijos de Ajarón, que cometieron una transgresión al presentar un fuego extraño, ¿sí? Durante la inauguración del Mishkan. Y nos habla sobre las leyes dietéticas del Kashrut. ¿Qué es esto? La comida kosher. ¿Qué comer y qué no comer? ¿Sí? Esta parashá abarca del capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 47 del Sefer Vayikra, como les decía, traducido como libro de Levítico. Y esta parashá se compone de 4.670 letras hebreas, 1.238 palabras, 91 versos y 157 líneas en un Sefer Torah, en un rollo de la Torah. Ahora, mitzvot. ¿Qué es mitzvot? Mitzvot es mandamientos. Según el Sefer Hajinú, que es el libro de la educación, hay 6 mitzvot asé, que son mandamientos positivos, ¿sí? Y hay 11 mitzvot lota asé, que son mandamientos negativos. En total, 20 mitzvot en esta parashá. ¿Ok? La Haftará. ¿La que es la Haftará? La Haftará es una porción del Sefer Nevim, del libro de los profetas, la cual se lee después de la lectura de la parashá. Y esta Haftará que corresponde a esta parashá es segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 al capítulo 7, verso 17, para la tradición ashkenazí, pero para la tradición sefardí es segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 19. ¿Ok? Es más corta la Haftará para los sefardíes que para los ashkenazí. ¿Por qué? Son tradiciones de cada eh, pueblo judío, de cada comunidad. ¿Sí? ¿Cuál es la conexión que hay entre la parashá y la haftará? Siempre hay una conexión entre la haftará y la parashá, ¿sí? Tanto la parashá como la haftará hablan de todos los esfuerzos que se hicieron por consagrar ese espacio sagrado que era tanto el Mishkan como el templo, ¿sí? Y que fueron seguidos de trágicos incidentes relacionados con la proximidad inapropiada a ese espacio sagrado. En la parashá, Moshe consagró el tabernáculo, ¿sí? Consagró el hogar del arca de la alianza, ¿sí? Mientras que en la Haftará, David Hamelech, el rey David, se dispuso a llevar el arca a Jerusalén. Luego, lo que pasa en la parashá, ¿sí?
Nadab y Abiú se acercan con un fuego extraño, ¿sí? Algo que no estaba autorizado por el Eterno, y mueren en esta acción. Mientras que en la Haftará, Usa, un levita que iba cargando el arca, al momento de que el arca se balancea y que corría el riesgo de caer, Usa alarga su mano, ¿sí? Alarga su mano hacia el arca tratando de detenerla, y perece. No estaba permitido que los levitas que transportaban el arca la tocaran. Por eso llevaba 2 varas a los lados para ser transportada. De hecho, hay un midrash que dice que ellos no transportaban el arca, que el arca los transportaba a ellos. El arca se hacía ligera, ¿sí? Esta es la conexión. 2 tragedias que ocurren cerca de esto. Y acerca de esto vamos a hablar de algo parecido, algo que toca un poco el tema, ¿no? Pero vamos a hacer un comentario sobre la Kedusha, sobre la santidad. ¿Cómo puede la gente ser santa? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser santos? ¿Sí? O, o realmente podemos llegar a ser santos. ¿Sí? Shemini, Vayikra, que está en el libro de Vayikra, Levítico, del capítulo 9 al 11, contiene 2 temas principales esta parasha. Contiene los temas de los elaborados ritos de sacrificios realizados en el 8º día de la dedicación, ¿sí? El 8º día, que era la inauguración del templo, del tabernáculo, del Mishkan, y habla sobre las leyes con respecto a los animales kosher y no kosher, a los animales aptos y no aptos para el consumo. El primer tema detalla todos los numerosos sacrificios que acompañan las últimas etapas de la dedicación del santuario, ¿sí? Y que alcanzan una intensidad que solo se iguala en los ritos anuales de Yom Kippur, el día de la expiación. Pero esto no es casualidad, porque el evento anual, Yom Kippur, está destinado a restaurar el santuario a la pureza que poseía el Mishkan o el templo en el día en que fue dedicado. ¿Sí? Ese día, el templo o el Mishkan, ese día que esos espacios sagrados fueron dedicados, eran puros, ¿sí? Y cada año en Yom Kippur se tenía que hacer estos ritos de expiación y de purificación para que el templo volviera a ser puro, ¿sí? Para que el Mishkan volviera a esa pureza original. Al final de la ceremonia de sacrificio y de purificación que fue realizada por Aarón y sus hijos, la Kabod, la gloria divina, había entrado en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santo, ¿sí? En el lugar santísimo, en el lugar más santo del Mishkan, ¿sí? Se revela, la Kabod, la gloria divina, se revela al pueblo y lanza una llama de fuego que consume los sacrificios que estaban sobre el altar, ¿sí? Recuerden que el altar donde hacía el sacrificio, ya había fuego, ¿sí? Pero este fuego surge de la presencia divina y consume, ¿sí? Consume los sacrificios que estaban sobre el altar. El fuego del altar se funde, se une así con ese fuego divino, ¿sí? Como aquella llama del altar nunca se debe de apagar, nunca se debía dejar apagar, su presencia era perpetua en medio del campamento. Era como un resplandor nocturno, ¿sí? O ese resplandor nocturno y esa humareda de día eran la señal de la presencia divina en medio del pueblo de Israel en el desierto. Y eso era semejante a la columna de humo, de una nube, y a la columna de fuego que los había guiado y acompañado en el desierto durante su travesía por el desierto. ¿Sí? Lo mismo sucedió en los templos posteriores. El fuego del altar era una forma de una luz más grande, una luz eterna, que le decía al pueblo que ahí estaba la presencia divina, la presencia del Eterno con ellos. Pero el estado de ánimo santificado del día
en la inauguración del Mishkan fue roto por otro acto de fuego. Dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron Esh Sará, un fuego extraño. Y el fuego divino volvió a salir disparado. Salió disparado nuevamente y los consumió. ¿Sí? Como nos lo relata Vayikra, capítulo 10, del verso 1 al 3. Este extraño fuego, o este fuego extraño que trajeron Nadab y Abiú, pudo haber sido una ofrenda de incienso no consagrado. ¿Sí? Y para esto debemos de comparar el Ketoret Tzara, ¿sí? el incienso no permitido que se nos relata en Shemot, en Éxodo 30, verso 9. Pero en el contexto de la ofrenda, pero en contexto esta ofrenda que hicieron Nadab y Abiú es condenada como algo que el Eterno no había autorizado, que el Eterno no había pedido. Y ese parece ser el crimen de estos dos jóvenes. Pero a lo largo de los ritos de dedicación se afirmó repetidamente que todo se hizo como Dios había mandado a Moshe. Y aunque la prohibición en este contexto de que los sacerdotes no beban alcohol antes de servir en el santuario, insinúa que tal vez los hermanos Nadab y Abiú habían bebido antes del servicio, ¿sí? Antes de hacer la ofrenda. Y aunque con buenas intenciones, por iniciativa propia, quisieron hacer esta ofrenda, no estaba pedida ni autorizada por el Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Siempre lo he dicho, el Eterno es un Dios de orden, ¿sí? Es un Dios de orden. Todo se debe de hacer como Él ha pedido que se haga, de acuerdo a sus instrucciones, de acuerdo a su Torah. Los 12 eventos de fuego consumidor, los sacrificios en el altar, cuando sale ese fuego divino de la presencia del Eterno, de la presencia divina en el Mishkan y consume los sacrificios sobre el altar, y el fuego que sale también de la presencia divina y que consume a estos dos muchachos, a Nadab y Abiú, forman un juego de positivo y de negativo. Es una advertencia de que los sacerdotes deben de ser meticulosos en el culto o deben de arriesgarse a morir. Como dijo el Eterno después de la tragedia, debo de ser santificado especialmente por los más cercanos a mí, es decir, el sacerdocio. Sí, el sacerdocio era un oficio lleno de peligros, si lo vemos desde esa forma, desde ese punto de vista. Los eventos narrados en Vayikra, capítulo 10, son una contrapartida en un evento al final de las peregrinaciones del pueblo de Israel, cuando Moshe y Aarón también son condenados por el Eterno por no haberlo santificado como debería de haber sido, como nos lo narra, se nos narra en Bamidbar, números 20, verso 12. Aunque su destino no fue castigado, bueno, que a su transgresión, la transgresión de Aarón y de Moshe no fue castigada de inmediato, tal como fue castigada la de Nadab y Abiú, ¿sí? Pero fueron condenados y llegó su momento. Hubo un momento en que fueron castigados. Los nombres de los dos hijos de Jeroboam, Abías y Nadab, que fueron los que sucedieron a su padre en el trono del reino del norte de Israel, son muy parecidos a los nombres de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿sí? Jeroboam es visto como un pecador que recurrió a la idolatría al colocar dos becerros en Betel y Dan, que fue un crimen similar al del padre de Nadab y Abiú, a Aarón, ¿sí? Cuando hizo el becerro de oro, en el momento en que Moshe se encontraba en la cumbre del Har Sinaí ante la presencia del Eterno. Ahora, la alusión intrabíblica parece insinuar que la laxitud sacerdotal en el culto legítimo mandado por Dios equivale a la flagrante idolatría del posterior reino del norte. Hay también un mensaje más profundo en esto.
en cuanto a la naturaleza de la santidad misma. Un mensaje relevante para toda la empresa teológica de la tradición sacerdotal. La Kedushá, la santidad, es esencialmente una característica de lo divino, de lo sobrenatural, compartido por el Eterno. ¿Sí? A veces el Eterno comparte su santidad con algunas personas. En el Sinaí, a Israel se le llama nación santa, reino de sacerdotes. ¿Sí? Esto viene en Shemot, en Éxodo capítulo 19, verso 6. En efecto, todo Israel es santo, ¿sí? Como señalaría posteriormente Koraj. Si recuerdan, que todavía no llegamos a esa parashá, pero en esa parashá vemos los problemas que le causa Koraj a Moshe, y ahí Koraj le dice a Moshe, todo Israel es santo, ¿sí? Aunque el servicio real del santuario fue delegado por el Eterno específicamente a los levitas, pero especialmente a la familia de Aarón. La familia de Aarón, ¿sí? Aarón y su descendencia, sus hijos, iban a ostentar el puesto de Cohen Agadol, de sumo sacerdote, y los levitas, muchos levitas iban a ser sacerdotes y otros iban a ayudar en el servicio del sacerdocio. Ahora bien, la santidad divina es algo completamente incomprensible para nosotros los humanos. ¿Sí? Es lo que Rudolf Otto llamó lo luminoso, lo totalmente otro de la divinidad. ¿En qué sentido los humanos, o en qué sentido pueden los humanos ser santos? Podemos alcanzar la verdadera divinidad, la verdadera santidad, no a los ojos de la tradición sacerdotal. Más tarde, en Levítico 19, viene la exigencia de que Israel sea santo, como Adonai es santo, es decir, por imitation Dei, por imitación de Dios, imitación de la verdadera divinidad que está en el Eterno. En Vayikra 20, Levítico 20, la santidad para las personas se caracteriza por la escrupulosidad en hacer distinciones entre lo sagrado y lo profano. Shemini es una preparación para ese tipo de definición de santidad. Como se señaló, la declaración se repite a menudo en la parashá de que los ritos se realizan como Dios ordenó a Moshe. Hacer una ofrenda que no fue ordenada condenó a Nadab y a Abiú. Dios llamó a su acción una violación de su santidad. Y por lo tanto, la santidad es hacer solo lo que Dios ha autorizado. Está estrictamente delineado. Y más adelante, en Levítico, se reafirma como un principio para hacer distinciones y separaciones. Y así es como la humanidad puede imitar lo divino, ¿sí? La santidad de Dios sigue siendo un misterio insondable para nosotros los humanos. Pero en su servicio, en el servicio al Eterno, se adhieren o nos debemos adherir a las reglas divinamente reveladas, que en términos del santuario y el culto consiste en delineaciones estrictas. Ahora, es quizás por esta razón que la siguiente sección en Shemini detalla las leyes de los animales permitidos y prohibidos. ¿Sí? Aquellos animales que son puros para la alimentación de nosotros. Las distinciones son fáciles y visibles en su mayoría. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos habla en términos de pezuñas hendidas, si son rumiantes, si no son rumiantes, si los peces tienen escamas y aletas, son kosher, si tienen aletas pero no tienen escamas, son lisos, como los tiburones, los delfines, las ballenas, no son kosher. Nos habla sobre los distintos, las distintas aves que podemos comer. ¿Sí? Las reglas evocan los actos divinos de la creación,
tal como se relata en Bereshit, en Génesis 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creación consistió en separaciones y en distinciones. Y ahora en Vallecra Levítico 11 viene un refinamiento en términos de mandatos divinos concerniente a las criaturas creadas. Algunos están permitidos, otros están prohibidos. Israel, el pueblo de Israel y todos aquellos que nos consideramos Israel, debemos de ser entrenados para la santidad como una especie de educación. Y existe un peligro inmenso al interactuar con lo santo y con lo divino. Y tú te has de preguntar, ¿cómo que es peligroso? ¿Cómo que existe un peligro al interactuar con lo santo y con lo divino? ¿Sí? Y esto se manifiesta en el destino de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿sí? Así como en el destino posterior del desafortunado Usa, quien fue quien tocó el arca mientras intentaba evitar que cayera al suelo. Interactuar con lo santo y con lo divino era un peligro que los sacerdotes solo podían olvidar a riesgo de sus vidas. Si ellos olvidaban todo eso, todas esas reglas, corría riesgo su vida. Y solo mediante la estricta adherencia a las reglas de Dios puede evitarse el peligro de acercarse a lo divino. Y los sacerdotes canalizaban las bendiciones de esa santidad hacia el pueblo. Dios puede permanecer incomprensible, pero sus reglas son conocidas y observables. Aunque la gran mayoría de los ritos de culto ya no se practican, y es posible que no temamos la misma suerte, el mismo destino de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, o el de Usa, la búsqueda de compartir la santidad de un Dios misterioso sigue siendo parte de nuestras vidas. Para eso está la Torá, para mostrarnos esas reglas, para mostrarnos esas directrices, para poder tener acceso a lo divino y a lo santo, para tener acceso a poder acercarnos a la presencia de Akadosh Baruj Hu. Y las leyes de los animales permitidos o prohibidos, entre miles de otras distinciones en la Torá, ¿sí? En la ley bíblica y rabínica, continúan ofreciéndonos un camino hacia la Kedusha. Todo es cuestión de que nos apeguemos a esas reglamentaciones, ¿sí? a esos mandatos que ha dado el Eterno, para poder en un momento dado, ¿sí? llegar a compararnos, en el buen sentido de la palabra, no a sentirnos un Dios, pero a llegar a sentir esa santidad que Akadosh Baruj Hu le dijo al pueblo de Israel, porque Israel tiene que ser una nación santa y una nación de sacerdotes. Que el Eterno los bendiga, Shabbat Shalom, feliz semana.